Saludos amigos, una vez más estamos aquí en Geopolítica Actual haciendo un análisis de esta realidad tan complicada, tan difícil de interpretar y no digamos ya de analizar en profundidad. Ayer mismo, lunes, nos estaban asegurando lo mismo que había ocurrido en abril, cuando se produjo aquella respuesta de Irán. Hubo varios días preliminares en los que a cada pocas horas nos decían va a ser ahora, pasaba, no, va a ser ahora, pasaba, va a ser ahora, y ahora parece estar ocurriendo exactamente lo mismo. Nos aseguraron que el ataque de Irán sería ayer, ya ha pasado ayer, ya estamos a martes, no ha ocurrido tal ataque, pero sí han ocurrido otras cosas. Lo más importante, sin duda, la aparición de Shoigu en Irán y su entrevista con el Consejo de Seguridad iraní, también con Pezeshkian. Es decir, parece ser que se han resuelto las dudas que había suscitado el accidente de Raisi y parece ser que Irán ya forma parte de esa alianza estratégica integral, por utilizar los términos técnicos rusos, en la cual ya forman parte China, la propia Corea del Norte y desde luego Rusia. Tenemos entonces un bloque sólido ya. ¿Qué es lo que tenemos aparte de todo esto? Bueno, tenemos a un Israel esquizofrénico. Tenemos a un Israel que no está interpretando las cosas del modo que lo vemos aquí precisamente, sino de esa manera fantasiosa según la cual eventualmente incluso llevarían a cabo un ataque preventivo contra Irán, atacarían las instalaciones nucleares de Irán. Recordemos siempre aquellas 2 semanas que nos decía Blinken que Irán iba a tener ya armas nucleares. Esas 2 semanas están a punto de cumplirse. Entonces los israelíes se adelantarían e impedirían, tal y como dijo Blinken, impedirían que Irán se haga con armas nucleares. Más cosas, lo mismo también en el propio Hezbollah. Los israelíes atacarían los silos donde guardan los misiles, los depósitos de armas, atacarían, como ya han hecho, a los líderes tanto de Hezbollah como del propio Irán. De hecho, aquí planteábamos la lógica elemental y esencial de que, en caso de que Irán no responda, ¿qué separaría a Israel de asesinar al mismísimo Jamenei? Y en relación con esto, ya lo habrán visto, fíjense la noticia que ha saltado en Rusia. Los rusos han dicho que aquel evento que ocurrió hace unos días, aquel evento misterioso, en el cual los rusos, Belousov, el ministro de Defensa ruso, para ser más exactos, contactó con Austin, el secretario de Defensa estadounidense, diciéndoles, dándoles una seria advertencia y diciéndoles si formaban parte de lo que estaba preparando Ucrania. En aquel momento no nos dieron más información, ahora sí, los rusos ya nos han dado más información. Lo que preparaba Ucrania era nada más y nada menos que asesinar a Putin. Esto es lo que se ha visto en declaraciones oficiales del propio gobierno ruso. Si esto no le parece grave a las personas que más o menos analizan o más o menos pasan la vista sobre la información geopolítica actual, pues entonces nada se lo parecerá. La situación es la más grave que es posible. Y dentro de eso, como siempre, es necesario profundizar un poco más, es lo que hacemos en este canal, ¿verdad? Así que tengamos en cuenta los diferentes ámbitos y la panorámica general. Fíjense cómo ya ha dejado de hablarse del vacío de poder en Estados Unidos. Es algo bien significativo. Se habló de Venezuela, de hecho aún se sigue hablando. Los estadounidenses dicen ahora que no autoproclamarán, o como sea que se quiera tomar el término, a este extraño personaje Edmundo, pero sí que no reconocen las elecciones y piden que se produzcan, que se lleven a cabo unas nuevas elecciones. Lo mismo, la Unión Europea al final se ha decidido y nos ha lanzado otra de esas típicas operaciones burocráticas europeas, tarde, mal y arrastro. Al final han dicho que no reconocen los resultados electorales, que tienen que presentar todas las actas, etcétera, etcétera. Siempre esa soberbia y al mismo tiempo también esa extraña comedia grotesca, ¿verdad? ¿Quién es la Unión Europea a estas alturas que no es capaz ni de siquiera ocuparse de sus propios asuntos, como para ir a ocuparse de los asuntos ajenos? Pero ya lo ven, paso a paso se va
configurando esa miscelánea, ese puzzle complejo, y lo cierto es que sí que se va viendo cuál es realmente el problema. Fíjense, aquí lo han catalogado como lunes negro a nivel económico. Por supuesto, hoy ya están diciendo que no pasa nada. Por supuesto, eso entra dentro del clásico de siempre. En las crisis anteriores también decían lo mismo, al día siguiente del descalabro, aquí no pasa nada. Después van a pasar unas semanitas y van a empezar a decirnos que, bueno, que hay ciertas consecuencias, que quizá aquello sí que fue grave después de todo. Es decir, siempre la misma receta, siempre la misma narrativa, el mismo discurso, ¿verdad? Sugestión, control del discurso, consenso. Si se controla el discurso, se controla el consenso. Y eso es a lo que se juega una y otra vez, una y otra vez. Pero fíjense que los israelíes, en medios israelíes, se habla de que, bueno, la guerra es inevitable, la guerra va a ser mundial, es decir, Estados Unidos se va a involucrar en la guerra con Irán y que, bueno, la economía va a ir mal, pero no pasa nada porque lo importante es salvar a Israel, ¿verdad? Lo importante es que Israel establezca su hegemonía sobre la región, sobre ese Medio Oriente ampliado. Porque no es suficiente con que establezca su hegemonía sobre los territorios inmediatamente, bueno, más próximos a lo que es el propio Estado de Israel, o esa entidad sionista, como lo llaman los iraníes, sin ir más lejos. Así que lo que tenemos es un juego, como siempre, creciente de complejidades geoestratégicas que implican ese vacío de poder en Estados Unidos del que ya no se habla. Habíamos hablado de cómo se usó como distracción a Venezuela y cómo ahora vuelve a aparecer el fantasma ucraniano. Fíjense, llevan a cabo un intento de ofensiva en la región rusa de Kursk, es decir, la idea es conseguir introducirse en territorio ruso, y ya se está comentando que esa genial idea sería para así poder negociar con fuerza, ¿verdad? Esa retórica que ya hemos escuchado en los ámbitos de la OTAN. Lo que necesita Ucrania es poder negociar con fuerza. Esto huele a otro desastre militar más para Ucrania, por si no fuera suficiente, al tiempo que el propio Shoigu hablaba de 115.000 soldados que han cursado baja en el ejército ucraniano desde mediados de junio. Es decir, el ratio de bajas no para de crecer, las bajas son monstruosas. Parece que el tiempo se agota, pero no hay ninguna intención en absoluto de llegar a un auténtico arreglo de la situación. Lo dijimos ya en su día, si se acuerdan, como cada mes que pasase, el hecho de haber desaprovechado la propuesta china, una propuesta que los rusos sí estaban dispuestos a escuchar, ahora están desaprovechando la oportunidad de acogerse a esa propuesta última de Putin. Cuanto más pasa el tiempo, más y más van a perder y más, o digamos que de forma creciente, menos van a poder permitírselo. ¿Cómo se va a sostener el régimen del señor Zelensky ante la eventualidad de crecientes pérdidas territoriales, de tener que asumirlas siquiera? ¿Cómo se supone que tal cosa va a ocurrir? Y atención a las noticias que llegan. Veremos si se confirman, pero se está hablando de que los famosos F-16 ucranianos, es decir, al servicio de Ucrania, despegarían desde Rumanía, pasarían por el espacio aéreo moldavo y ya ahí se introducirían en ese frente de hostilidades y eventualmente atacarían Rusia. Se supone que los estadounidenses impusieron ciertas restricciones de que solo pudiesen atacar en Crimea, en la zona del Donbass y poco más, se supone. Pero ya hemos dicho aquí, lo que han dicho los rusos, parece ser que la gran idea que tenían los ucranianos era nada más y nada menos que atacar a Putin, asesinar a Putin. Así que vemos que en realidad tenemos una situación desesperada y también una situación caótica, una situación de desorden incontrolable. Es decir, ya no estamos en una situación de un desorden que podría ser atajado, una situación descontrolada, pero que podría hasta cierto punto ser controlada, al menos minimizados los problemas. Ahora más bien parece que entramos ya en una situación de caos incontrolable. Incluso se podría decir que tampoco es que haya intención de controlar dicho caos.
Esta es la situación general en la que estamos. Fíjense que también significativamente ya no se está hablando de Taiwán, es algo bien curioso, toda la atención ahora mismo está centrada en Israel, en ese ataque próximo de Irán, al tiempo que se producen esos movimientos en el frente ucraniano. Fíjense que están utilizándose también estos, siempre estamos revisando la propaganda, ¿verdad? Y se están utilizando este tipo de términos, se está utilizando el término teatro de operaciones ucraniano, teatro de operaciones del Pacífico. Es decir, ya se está utilizando una retórica, una jerga que da a entender que esto es realmente una guerra mundial, tal y como hemos dicho aquí desde hace ya tantos meses, ¿verdad? Esa es la situación, una situación muy caótica, pero que atiende a una lógica última muy simple, y es que no se está dispuesto bajo ningún concepto, en ninguno de los diferentes teatros de operaciones, de plantearse siquiera la pérdida de la hegemonía por parte de este imperio occidental. Es una cuestión que ni siquiera se contempla. Entonces aquí entra esa retórica clásica, ¿no? De decir, bueno, pero es que ya han perdido, no tienen ninguna posibilidad, etcétera, etcétera. Claro que sí, claro que es cierto, pero no pueden asumirlo. Han perdido, claro que sí, pero no pueden asumirlo. Entonces, ahora mismo es el momento más peligroso, puesto que es imprevisible, es imposible saber por dónde podrían salir y cómo de caótica, caos sobre caos, podría acabar resultando la acción en este o en aquel teatro de operaciones dentro de un contexto general, ya lo ven, en el que ya no se puede ocultar que hay problemas económicos profundos, muy serios, y que obviamente van a entrar dentro de la misma ecuación, cuyo resultado tiende una y otra vez, cada vez más, cada vez más, cada vez más, a una catástrofe, un desastre, un auténtico cataclismo, que veremos hasta dónde llega, veremos hasta qué punto se puede atajar, veremos hasta qué punto realmente esos BRICS, ese sur global, esos países emergentes van a poder controlar la situación. Sin duda esto es lo que más les preocupa, eso es más que obvio. Por eso están estableciendo sus vínculos con mucha fuerza, pero claro, cuanto más se alían entre ellos, más esquizofrénica, más paranoia tenemos en Occidente y digamos que todo se precipita como una suerte de fatum inevitable. Es como que no por mucho decirlo, no por mucho tratar de evitarlo, se consigue siquiera frenar o atenuar la gravedad, la intensidad de esta situación explosiva. Bueno, lo dicho, sencillamente queríamos hacer una panorámica general, puesto que ahora mismo el caos es tan grande que ya cuesta hacerse una idea de qué es lo que puede pasar. Tengan, por ejemplo, muy en consideración lo que está pasando ahora mismo en Inglaterra. Es una situación que sin duda a diferentes niveles está presente por toda Europa. Añadámosle los problemas económicos, añadámosle la muy inminente derrota ucraniana. En algún punto va a tener que asumirse esa derrota. Y por si no fuera suficiente, tenemos a un Israel totalmente descontrolado, totalmente fuera de la realidad, que realmente cree que sí puede someter por las armas a Irán, al Líbano, a Siria, las milicias iraquíes, a los hutíes y, en caso de que las cosas se vayan demasiado de mano, a Egipto, bueno, Jordania son increíblemente dóciles con ellos, pero cualquier país de la zona que pudiese, digamos, sumarse de alguna manera, de una o de otra forma, a las hostilidades sobre ese estado delirante que, no lo olvidemos, sigue implementando un monstruoso genocidio sobre Gaza. Otra de las muchas cosas que siempre se olvidan debido, por un lado, a la extrema complejidad de todo, por otro lado, a su extrema gravedad, difícil de asumir, que de hecho hace llamada a nuestra responsabilidad individual. Quien más y quien menos nos estamos preguntando qué es lo que vamos a hacer en caso de que, como ciertamente parece posible, las cosas se vayan demasiado de madre y tengamos que pasar, bueno, a tomar medidas de emergencia para tratar de sortear una situación crecientemente caótica que no sabemos cómo va a poder terminar.
Por si todo esto no fuera suficiente, y con esto concluimos, la sombra nuclear, tal y como habíamos advertido aquí, si recuerdan, en los últimos meses, la sombra nuclear sigue ahí planeando sobre todos estos acontecimientos. Fíjense cómo siempre se está insistiendo sobre lo mismo. Acaba de salir una noticia en Estados Unidos de que han conseguido varios cientos de nuevas cabezas nucleares los estadounidenses para hacer más potente su arsenal nuclear dentro de esa distensión nuclear y eventual uso dentro de una hipotética guerra de la que cada vez más y más se está hablando. Piensen por un momento que, por ejemplo, ya varios líderes a diferentes niveles, entre ellos el secretario general de la ONU, en la conmemoración de lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki, que estamos precisamente ahora en la efeméride, 79 años hace de aquello, y el secretario general de la ONU decía de forma bien significativa que nunca se había estado tan cerca de repetir aquello. Así que la sombra está ahí. Sin duda, el mayor peligro ahora mismo es Israel, sin ninguna duda, puesto que seriamente se están planteando el uso de armas nucleares. Ya hablan abiertamente de atacar las facilidades o utilidades iraníes nucleares. Recordemos siempre aquella frase de las 2 semanas de Blinken, muy grave. Digamos que aquello fue como echarle gasolina al fuego, por así decir. Y tengamos en cuenta todo esto, estemos muy atentos a los eventos y sigamos reflexionando. Ya hemos visto en los comentarios que han reflexionado ustedes y mucho y muy bien acerca de los llamamientos que hacíamos en el vídeo anterior. Sigamos reflexionando y vayamos paso a paso encajando las piezas. Recuerden que hoy mismo es martes, tenemos una clase de ese proyecto educativo y vamos a plantear una cuestión estructural de cómo podría, de hecho, empezar a plantearse una sociedad civilizada, una auténtica civilización a futuro. Un comentario en concreto nos pareció muy interesante y es que hablaba acerca de la cuestión de la urgencia. Por supuesto que contemplamos también la cuestión de la urgencia, de la organización más inmediata y desde luego la denuncia, es lo que hacemos constantemente aquí, de esa auténtica monstruosidad que es el proyecto civilizatorio moderno. Así que les emplazamos a esta noche, dentro de unas horas. Este vídeo saldrá, pensamos que alrededor de las 5 de la tarde, hora de Madrid, y unas 4 o 5 horas más tarde estaremos ahí dando guerra en ese directo y esperando sus preguntas. Esperemos que en esta ocasión no haya problemas técnicos, la anterior los hubo, así que ahora toca que YouTube se porte bien con nosotros. Ya saben. Hagan like, suscríbanse, activen notificaciones. Si ya se han suscrito, suscríbanse otra vez porque por lo visto ha habido errores en YouTube y algunas suscripciones se han anulado. Y háganse miembros de Geopolítica Actual. Apóyennos en este proyecto, en esta necesidad de hacer una visual, panorámica, con contexto y sobre todo con seriedad acerca de todo esto que está ocurriendo. Lo dicho. Nos vemos esta noche, dentro de unas horas, otra vez, y les esperamos. Un saludo muy grande. Venga, hasta la próxima.